bien, estamos de vuelta y ahora sí nuestro espacio de entrevistas. Vía Zoom nos vamos a conectar con Jorge Jaramillo, es ingeniero eléctrico, experto en energía, justamente para hablar de estas labores que se están realizando con el fin de que no haya apagones tan prolongados. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo a usted, muchas gracias por la invitación, a todo su equipo y a los El gobierno teleoyentes nacional que ha lo ven. informado que el miércoles de 22 horas hasta las 6 de la mañana del jueves se van a hacer unos mantenimientos en las subestaciones eléctricas del país para evitar que haya complicaciones a futuro. Expliquémoslo mejor, ¿por qué son necesarias justamente estas labores? Bueno, recordemos que este país ha tenido años de abandono en el tema eléctrico. No se ha generado desde que entró Coco Sinclair más allá de 20 a 30 megavatios. Megavatios es la unidad para medir la energía. 20 a 30 megavatios en 10 años, donde se pronosticaba que debían entrar cerca de 2.000 megavatios, que no han entrado, por muchos factores que lo hemos de analizar en algunos momentos. Si a eso le sumamos ese abandono de falta de nueva generación, la no inversión en mantenimiento, y cuando se ha hecho mal con casos de corrupción que están ventilados dentro de un caso famoso de encuentros, que si lo revisamos nos daremos cuenta que son temas de corrupción en el sector eléctrico. Todo eso ahonda en que no haya habido correcto mantenimiento. Así que se haga una parada por mantenimiento es positivo en el caso, porque aún tenemos agua para poder seguir sosteniendo unos días sin apagones masivos, ¿no? Entonces no podemos decir que ese corte es porque ya nos quedamos sin agua. Aún la cota de Masar está cerca del 40% de su mínimo. Ahora está. Hay que ver si en realidad se hacen esos mantenimientos, supervisando que las cuentas oficiales nos informen cuáles son esas etapas que se van a hacer. Ahora, si no hubiese habido entonces, entendiendo lo que usted nos menciona, esta negligencia administrativa, esta corrupción de hace 10, 15 años, no estaríamos en la crisis que nos encontramos. Totalmente. Lo que estamos viviendo es una suma de dos factores. La energía hídrica se nos está acabando, por lo que no hay agua y hay estiajes muy cercanos, pero cuando no hay recursos hídricos deberían entrar las centrales térmicas, el parque térmico. Y Ecuador tiene aproximadamente 2.500 megavatios eh, de base de energía térmica, de la cual solo usamos 1.500, porque los otros 1.000 por diferentes factores no están entrando en operación. Mantenimiento, no se ha explotado gas totalmente en Termogas Machala. En Termogas Machala, si recordamos, un lugar donde una central térmica, donde el ministro Luque dijo que era la mata de la ineficiencia, sigue siéndolo en gran porcentaje porque solo trabaja el 40% de capacidad. Y las pocas fuentes térmicas que tenemos recién comenzaron a darles algo de mantenimiento. Entonces ha sido un descuido total del sector eléctrico por varios años que hoy lo estamos pagando y este gobierno está contrarreloj para comenzar a resolverlos. Porque justamente se ha manifestado que en algunas represas está disminuyendo considerablemente la cantidad de agua en los embalses. Si no se toman medidas urgentes como esta, ¿usted cree que podría haber escenarios mucho peores a futuro? Bueno, como le dijimos, el último caso del gran apagón nacional fue un problema de mantenimiento, porque todavía había agua. Masar todavía tiene algo de agua, como le decimos, cerca de un 40%. Claro está que se ha ido secando en un ritmo de 1 metro por día y en la actualidad tiene aproximadamente 25 metros sobre el nivel de la cota mínima. Es decir, a este ritmo, en 25 días Masar se quedaría totalmente sin agua si no llueve. El sistema Masar es el que reserva el agua para varias centrales hidroeléctricas cuesta abajo, en Trapaute, Agollán, San Francisco. Es decir, en esos 25 días se secará totalmente, pero paulatinamente iremos perdiendo otras centrales que necesitan mayor cantidad de agua. Es decir, la condición actualmente sí es crítica y la única solución que tenemos es que entre parque térmico, entre ellos la Barcaza. Claro. Que por cierto, ya han anunciado parte del gobierno que la barcaza ya está conectada, ya está entregando más de 100 megavatios al día, 104 para ser precisos. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno y que se las anunció el fin de semana mediante un comunicado era solicitar que se este encendido voluntario, para usar el término correcto, de parte de la empresa privada de sus generadores. Para la gente en casa que quizás no comprende exactamente a qué se debe o cómo funciona esto, ¿qué es un encendido voluntario del sector privado? Bueno, veo que en 8 meses están intentando tomar medidas que son buenas, el tiempo quizás le quede corto.
Pero el encendido voluntario significa que si alguien tiene un generador por encima de los 100 kilovatios para allá, puede encenderlo desde ya, no esperar los apagones y que no solicite energía de la red. Tal cual cuando se nos va la energía, pues ya el CNE, la empresa eléctrica, no nos da energía, prendemos nuestro generador. Ahora están pidiendo que se lo haga desde ya. Pero para eso, para que haya un beneficio, normalmente es mucho más barato comprar la energía eléctrica a la eléctrica local, que será alrededor de los 10 centavos, que generarla con combustible, que nos puede generar con costos de combustible 25, 30 o hasta 35 centavos. Obviamente es más cara. Por lo que el Estado está tratando de compensar ese gasto para que le salga al consumo energético al final cerca de los mismos 10 centavos que comprar la energía eléctrica. ¿Qué ganaría el país? Que las grandes industrias ya no soliciten energía de la red, sino de su propio generador. ¿Qué ganaría la industria? Bueno, que me vendan la electricidad al mismo precio, ya no en él, sino con mi compra de combustible, pero es una medida de emergencia que hay que saberla tomar con pinza. Obviamente el sector industrial, si alguien nos está escuchando de ese sector, no es solo prender el equipo, hay que ir y registrarse en la empresa eléctrica local. La empresa eléctrica local les va a poner un medidor cerca del generador para comenzar a medir cuánto tiene de consumo eléctrico por parte del generador, y ahí vendrá una suma y resta que buscará darle algún beneficio al privado. Con conclusión, es una salida emergente que busca que el sector comercial, industrial, que tenga generadores por encima de 100 kilovatios. 100 kilovatios le da energía a unas 2, 3 manzanas enteras de un barrio, por si acaso. Entonces, quien tenga esos grandes generadores, que los use de una vez, no esperemos los apagones. También se ha dicho que, y esto lo mencionó ayer el ministro de Energía, que buscan 500 megavatios adicionales para el 2025. ¿Es una meta que se podría cumplir? Bueno, la barcaza nos está dando 100 megavatios. Hay un proceso de contratación que ya culminó en la actualidad, que es de cerca de 250 megavatios. Es decir, hoy por hoy ya están contratadas 350 megavatios. No puedo ser totalmente crítico con esta medida porque, como le dije al inicio de la entrevista, en 10 años no se ha comprado más allá de 30 megavatios y en 8 meses nos van a dar 300 megavatios. Entonces, tenemos que reconocer en algo el esfuerzo que se está haciendo. ¿Nos alcanzará el tiempo? Lo dudo porque ya los apagones vendrán en 2, 3 semanas y los equipos de generación demorarán algún tiempo más. Ahora bien, sí, ¿nos quedamos suficientes con esos 400 megavatios? No, el país necesita cerca de 1.500 megavatios. Si el Estado ya habla de comprarlos hacia el otro año, ojalá lo haga, porque este fantasma de los apagones ya nos hemos dado cuenta que no es temporal, ya vamos 2 años con ese fantasma. Tiene que comprarlo. El gran problema que yo sí veo son los recursos económicos. ¿De dónde el Estado va a sacar cerca de 3.000 millones de dólares que necesitamos para comprar más generación y luego mantenerla? Yo sí creo que el Estado y la próxima asamblea debe trabajar en una reforma real que permita al sector privado entrar al negocio de la generación con condiciones claras, con cuentas muy transparentes, pero que se le permita al sector privado invertir en gran generación. Que recordemos, hoy es prohibido por norma constitucional y diferentes reglamentos, creería yo, por una idea de soberanía que en este momento no nos conviene como país. Hay que trabajar de la mano, público, privado. ¿Qué pasa con los paneles solares? Porque quizás es una industria que todavía no ha crecido mucho. Entiendo que de hecho no es accesible comprar un panel para una casa en particular. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, los paneles solares son una gran medida de ahorro energético, pero tienen que siempre trabajar a la par con la red, porque se sincronizan de tal forma que, por ejemplo, cuando usted pone un panel solar, no va a tener una energía estable. O sea, usted no puede desconectarse de la empresa eléctrica y poner paneles en su casa, porque si pasa una nube, la energía comienza a variar en su lugar y se le van a dañar los artefactos. Entonces, son sistemas fabricados con la tecnología actual que permite regularse con la empresa eléctrica local. Entonces, los paneles solares son una inversión interesante que normalmente usted ve rentabilidad cerca de los 10 años aproximadamente en hogares normales. Pero aquellos hogares, hablando del entorno residencial, que consumen de $400 de energía eléctrica al mes para arriba, recuerden que tienen un doble gasto en su planilla. No solamente tienen el costo del kilovatio hora, sino un castigo, digámoslo así, porque el costo por kilovatio hora no es lo mismo para el que consuma 100, 200 megavatios, perdón, kilovatios hora, que representa $20 en la planilla, que para el que paga $500. Cada kilovatio le cuesta
mucho más. Al normal ciudadano le cuesta 10 centavos, otros están gastando 50, 60 centavos. Conclusión, esas personas que gastan $400 para arriba de energía eléctrica, bien les caería un panel solar porque limitarían su consumo energético y tendrían doble ahorro. Claro. El ahorro por la tasa o por el kilovatio hora, que es más caro, y el ahorro porque comienzan a ahorrar energía. Ahora bien, a nivel país, el sector industrial sí está apuntando a los sistemas solares. Y ahí venía otra restricción pública. Usted solamente podía poner 1 megavatio por industria. Y hay industrias que sí quieren invertir. Como les dije, no pueden aislarse de la red eléctrica del país. Pero el panel solar hace que mientras haya sol, se consume energía del panel y no se consuma de la red nacional. Lo que haría que el Estado ahorre esa energía para el resto de las personas que no tenemos esa tecnología. Se está incentivando, ya los paneles solares no pagan IVA, tienen doble depreciación de impuesto a la renta, se está haciendo eso, pero para autogeneración. Todavía no existen reglas claras para vender energía a nivel nacional. Ahí tenemos que recordar que hace más de un año se firmó un contrato de paneles solares allá donde iba a estar la refinería del Pacífico y todavía no se ejecuta. Entonces, es una buena idea, pero hay que seguirla regular. Para cerrar, rápido por cuestión del tiempo, ¿podríamos entonces no preocuparnos tanto con el tema de que otra vez haya apagones como en abril, justamente por estas medidas emergentes que se están tomando? No, o sea, el tema de los apagones solo nos salva que llueva. Eso hay que tenerlo claro. Tenemos 20 días para que nos quedemos sin agua totalmente y perdamos cerca del 30% de generación del país, 30 al 40%. Y no tenemos capacidad térmica actual para poder suplir ese 30 al 40%. Si llueve, nos salvamos. Si no llueve, el país sí debería comenzar a entrar en cortes energéticos pequeños para evitar que esos 20 días de sequía no sean 20, sino que sean 30 o sean más. Pero si sigue entrando la generación, podemos ver ciertos sectores del país podrán ver que no necesiten apagones, sino quizás otros sectores donde no vengan estos generadores. Recordemos que estos generadores vienen a la costa. Claro. Sin embargo, si no llueve, el fantasma de los apagones sí está a la vuelta. Lo que hay que hacer en estos momentos es minimizarlo hasta que haya una solución total, que sería la contratación de más de 1.000 megavatios, que según apunta el gobierno para el 2025. Claro, esperemos que sí sea. Le agradecemos mucho, ingeniero, entonces, por estos criterios compartidos aquí en Noticias 7. A las órdenes, muchas gracias. Jorge Jaramillo, experto en energía, comentando sobre la situación energética en el país. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7.